Ya una vez salido el sol, reinando en el horizonte, pensamos que había acabado nuestro encuentro con Diógenes. Pues según cuenta la historia, esa que hemos heredado, iba llegando la hora en la que se iría al mercado, armado con la linterna, a intentar seguir buscando un hombre o una mujer entre millones de humanos. Pero no nos sorprendió, rodeó con calma el tonel para ocultarse del sol, que no quemara su piel. Contra él la espalda apoyó, nos invitó a hacer lo mismo y siguió conversación, esta que ahora os transmito. Lo que me agrada, es por la mañana escuchar, sentir la tierra, los olores de las hierbas, de las flores, y este silencio, el silencio. De vez en cuando el viento da presencia a las matas y a los árboles. Ese viento que no se ve y está en todo, en cada momento, y da presencia. Eso es perfecto, es perfecto. A veces me quedo y miro un árbol y es como si me dirigiera a él y le hablo y me contesta. Y más me contesta, más le hablo. Y, y hay como una relación, algo aquí, como un ser. Después me asiento y me digo, ¿qué haré hoy? Y esa es la mala pregunta. Esa es la mala pregunta para mí. Prefiero levantarme y después empiezo a hacer cosas sin saber exactamente qué. Y entonces sí, entonces ya digo, vale, ahora haré esto o lo otro y empiezo tranquilamente así el día. Sí, claro, es que preguntarte qué haces hoy es una pregunta como si pudieras hacer diferentes cosas. O sea, cada día solo puedes hacer lo que tienes que hacer ese día. No puedes hacer ni otra cosa, ni dejarlo para mañana, ni nada que no sea la única posibilidad que tienes para ese momento. Con lo cual, la pregunta, a mí yo nunca me pregunto eso. Yo me levanto y ya voy todo el día encarrilado y no tengo ni que pensar, uy, esto, lo otro, ahora tal, pum. O sea, no sé, no. Yo es que Yo no tengo, decido, yo no decido. yo tengo una tarde hoy bastante prosaica, no estoy tan literaria como está Geni. A mí lo que más me gusta es que cuando me levanto no tengo ningún compromiso con nadie, ni familiar, ni social. Entonces, o sea, hago lo que quiero desde que me levanto hasta que me acuesto. Eso es principalmente lo que más me gusta. Otros días a lo mejor estoy más poética, pero no sé, esta tarde, o sea, a las 6, todavía no, a lo mejor dentro de un rato. No, haces lo que quieres dentro de lo que debes hacer. O sea, no cualquier cosa que quieras, claro. Es que resulta que hay un momento en que lo que debes hacer ya es lo que quieres. Ah, ya, pero ahí ese momento no llega a mucha gente. ¿Eh? O sea, hay gente que se pregunta cosas y claro, lo ideal es eso que dices. O sea, no se trata ni de lo que yo quiero ni de lo que debo, no, es la única opción y ya la voy haciendo y punto. O sea, sin,
sin preguntarte si te gusta o no, o si es lo que quieres o no. Claro, lo ideal es eso, que te apetezca hacer lo que debes hacer, ¿no? O sea, que te diviertas haciéndolo, eso es lo ideal. Yo debo, puede formular de otra manera o que lo he dicho, es un pensamiento que me atraviesa solo, se queda poco tiempo, son segundos y después, pues, me muevo sin saber de cómo me muevo y hago y ya está, y nada más, pero que sí, ese pensamiento llega, digo: "Ah, que haré tal y cual", y es un poco como si lo barro de lado, ¿no? Lo dejo de lado, ya está. Pero sí, la mente, ¿no? La mente que llega aquí por un momento y sin importancia. Entonces, adelante con lo que hay y ya está. Sí, No, escucha, si a mí eso también me pasa a veces, eso de sentir la naturaleza o sentir cierta conexión y tal. Pero es verdad que al final lo relegas y, no sé, haces lo que tienes, no, haces lo que tienes que hacer, lo que haces te satisface, es lo más parecido y lo más diferente que hay al libre albedrío. No sé, sería como un libre albedrío disimulado. Estoy haciendo lo que quiero, pero que en realidad estoy haciendo lo que debo. Ya confluyen las dos cosas, pues es la maravilla. sí. El problema es que la mayoría de personas no tienen claro la diferencia entre las cosas importantes y las cosas inútiles o prescindibles. Y además tampoco utilizan un índice de prioridades. Y entonces, como para ellos no todo vale lo mismo, todo está en la misma posición, entonces, pues a lo mejor dejan de hacer algo importantísimo, urgente o necesario para hacer algo que daba igual hacerlo que no y que incluso a veces eso que están haciendo no les conviene hacerlo, es malo para ellos. Y es por eso, es la necesidad de tener un índice de prioridades en la vida. Saber qué cosas debes hacer y son necesarias y qué cosas pueden esperar o puedes no hacerlas nunca y casi sales beneficiado. Y eso no lo tiene en cuenta casi nadie. Pero eso es lo que yo llamo el engaño Sí, del libre albedrío. Como hay una opción que es la que debes de hacer, pero entre lo que no debes de hacer hay 30.000 opciones y entonces se pierden entre 30.000 opciones que resulta que ninguna hay que hacerla. Y entonces, pero claro, si tuvieran, por ejemplo, solo dos opciones, hago esto, hago lo otro, les sería mucho más fácil decir, no, bueno, voy a hacer la que tengo que hacer. Pero como la opción mala se divide en 30.000, entonces ya es un apocalipsis. Claro, no, el problema gordo que veo yo es que esas 30.000 malas son las que son divertidas, las que gustan, las que están bien vistas, las que te dice la tele que debes hacer, etcétera. Y claro, primero deberías desconectarte de la sociedad, no de la sociedad, sino del qué dirá la sociedad para ver que todo eso no te conviene. Pero claro, si estás integrado en una sociedad, que Krishnamurti decía que integrarse en una sociedad enferma no es muy bueno, en fin, si estás integrado, pues claro, le das el mismo valor a esas chorradas que a lo realmente necesario, útil y urgente que debes hacer. perdidos. De una cierta manera, uno aquí, si está de esa manera, está perdido. Eso es clarísimo. Y piensa que hace y no sabe lo que hace y por qué lo hace. Este es el problema. Este es el problema de la identificación. Aparte que se podría hablar también eh, de los ciclos internos que el ser humano vive y que muchas veces no habla, pero el ser humano vive ciclos internos
que es la vida mismo, o sea, que es la esencia de la vida que lo empuja en una vivencia no cómoda internamente. Y eso, pues bueno, ya sabemos que se acaba a casa del médico con medicamentos, historias mil, en vez de asentarse en su propia catástrofe, por decir de una manera, y aceptar lo que hay, verlo, ver lo que hay, sin ponerle nada, ningún calificativo, aceptar lo que hay. Esto es una de las cosas importantes. ¿Por qué? Porque todos vivimos cambios, sí o sí. Ahora, evidentemente, depende qué punto de vista tú tienes de la manera que lo vives. Es aquí. Y la identificación al cuerpo físico es la raíz del problema. Es la raíz del problema, porque es aquí que hay la caja de Pandora. A ver, una persona que vive eh, completamente asociada a su cuerpo, por decir una manera, pero identificada es la mejor definición. Esa persona pues está redonda, como decir una manera, es una persona entera, ¿no? Ahí al medio. Y entonces es clarísimo que le van a llegar inputs internos de esos desperfectos humanos en directo. Y eso pues no es fácil de vivir, ¿eh? Eso no es fácil de vivir así. Y como dice Francisco, claro está que en la opción de, o Elena, de decidir, aquí pues él cree que decide, pero no sabe lo que decide realmente. Es imposible. Esto es mi punto de vista así un poco a grandes rasgos. El problema es que la realidad no le acaba de gustar, porque claro, casi todos viven en una fantasía. Entonces la realidad es tozuda y se empeña en ir rompiendo la fantasía cada día. Dice, yo creía que vendría hoy el príncipe azul y resulta que ha llegado el barrendero y tal. Y entonces aceptar esa realidad pues es molesto, porque dices, joder, pues yo lo tenía programado mucho mejor y más bonito y más agradable y tal. Y ahora la realidad, tengo que aceptar la realidad, pues no me gusta. ¿Eh? Yo quería una mucho más bonita. Y claro, y como la realidad, eso se empeña en destrozar todas las fantasías, no porque la realidad sea mala, sino porque todas las fantasías son, como su nombre indica, fantásticas, no son reales, no son posibles, no son sostenibles. Porque, claro, tú hablas con la gente y la mayoría de sus fantasías no son sostenibles. Es decir, a ver, tú quieres algo imposible, porque algo que no es sostenible en el tiempo es imposible para hacerlo durante una vida. Y la mayoría no, pues yo quiero, o sea, la mayoría quiere, pues, por ejemplo, no quiere, que lo lleva haciendo 30 años, consumir el triple de lo que produce. Y eso pues, a la mayoría le gusta y además no es que le guste, es que se siente con el derecho de hacerlo. Porque sí, porque yo trabajo todos los días 4 horas de lunes a jueves, entonces yo me merezco vivir con dignidad y bla, bla, bla. Y entonces, claro, lo que hace, lo que él produce, pues luego consume el triple. Porque hoy en día un albañil en paro consume el triple no, 10 veces más energía que los reyes católicos. Y claro, eso él no lo ve, él lo ve normal, pero no, es insostenible. Y ahí viene el problemilla de aceptar la realidad. Usted lo dice. Sí, discúlpame, un pequeño inciso, Elena, sí.
Usted lo dice de otra manera, Francisco, pero es lo mismo que dije antes. Está identificado con sus fantasías. Está identificado también, sobre todo, con su cuerpo, cuando no es su cuerpo. Esta persona no lo sabe, que ella tiene una divinidad que vive en su cuerpo. Y entonces el problema está aquí porque no tiene la distancia. No tiene distancia para tener vista, para si le viene algo del mental de bailarlo a la izquierda y de escoger lo que realmente le conviene. Es esta la distancia, es la observación para mí. Observación que yo hablar del cuerpo a la tercera persona. Mi divinidad habita un cuerpo y ese cuerpo no soy yo. Como yo no soy la ciudad donde vivo, no soy el pueblo a donde yo vivo, no soy el país a donde yo vivo, no soy esto yo, en absoluto, nada. El problema que, Entonces, sí, el, y pro- te dejo el pro- hablar. Sí, sí. no, el problema que tienen, y es lo mismo que está diciendo Geni, es que como la realidad no les gusta, en vez de aceptarla y estudiarla y ver lo que se puede hacer, si algo se puede hacer, que en realidad solo se puede aceptar, pero bueno, lo que hacen es pierden su individualidad y se refugian en una colectividad, el fútbol, la patria, pero entonces resulta que perder esa individualidad y meterte en un colectivo, tienes que hacer todo lo que dice ese colectivo para que ese colectivo te vea bien. Entonces, es un trabajo inmenso porque si haces cosas que a ti en realidad, si tú las piensas, no te gustan. Pero dices, tengo que hacerlo porque necesito la validación de la patria y necesito la validación de los del fútbol que estoy con ellos, o necesito la validación de los amigos con los que me estoy tomando una cerveza. O Entonces, de la familia. o de la familia. Entonces sacrifican una individualidad que es lo que debe de ser para uno mismo tener su propio discernimiento en base a un grupo que, oye, no te va a hacer la realidad como tú quieres, pero mira, te van a dar palmaditas en la espalda y te van a consolar y es una manera de la que tú puedes huir y no hacerte responsable. Pero claro, eso exige un sacrificio de perder quién eres y hacer todas las cosas que el 70%, y si no, luego que alguien lo diga, el 70% de lo que tú haces en familia, en grupo, en tal, no te gusta. A mí no me gusta el 100%, pero bueno, vamos a darle el 70%. ¿Sí? Esa es mi opinión. Lo has dicho muy bien, Elena. Aquí has hecho una síntesis entre lo que ha dicho Paco, lo que he dicho yo y tú lo que has hecho una síntesis perfecta, porque es esto, la historia es esta, es una huida discontinua, es una huida desde la mañana a la noche, huir la realidad. Y claro, si te asientas solo un momento y te molesta lo que pasa por la cabeza, claro que quiero la tele, quiero música, quiero aspirador, radio, yo qué sé, mil y una cosa, huidas, huidas y huidas. Entonces aquí, pues, claro está que los amiguitos, como has dicho, que te hacen las palmaditas, que te dicen que te aman mucho, que te eres apreciado y todo el resto, pues bueno, es la ilusión que viven y eso pues también es una alienación de la mente, es una persona alienada de una cierta manera. Como has dicho, Elena, eso impide de que veas quién eres realmente. Y si ves que si un día te das cuenta que haces el Cantinflas, pues ya es una suerte que tienes, ¿no? Pero es que no Lo es, veo. pero es que es imposible. Si necesitas una constante validación externa, no puedes hacer lo que tú quieres, porque lógicamente lo que tú quieres es imposible que coincida con el resto del grupo. Entonces, no hay de esa manera no hay forma. O sea, en una sociedad medio, a mi gusto, no hay forma. Habría que pensar o saber o averiguar por qué alguien necesita ser aceptado en un grupo. Claro, entonces la persona individual se mira a sí mismo, se evalúa a sí mismo
y dice, aquí no hay nada que valga nada, esto es un desastre absoluto. Pero como quiere aparentar, dice, yo individualmente no hay manera de crear una imagen que sea aceptable. Entonces, pues me hago socio del Betis y cada vez que gana el Betis, pues yo puedo presumir del partido que ha ganado el Betis, porque yo no soy un socio del Betis, yo soy el Betis ya. O sea, él no pasa a ser de un individuo a ser el equipo de fútbol. Y por eso cuando gana el Betis no dice, ha ganado el equipo, no, dice, hemos ganado. ¿Eh? Entonces, esa necesidad de éxito, de imagen, de ser apreciado o ser bien visto, como individualmente se da cuenta de que no lo puede conseguir porque no tiene nada que ofrecer, allí aquello es un desierto vacío, entonces se tiene que integrar en un grupo para poder arrogarse las teóricas virtudes o beneficios o consecuciones que tiene ese grupo, o ese equipo, o esa religión, o esa secta, o ese grupo de amigos, o lo que sea. Y entonces, claro, cuando su vida ya no depende de él mismo, sino que depende de ser aceptado en ese grupo, porque fuera del grupo volvería a no ser nada ni nadie, incluso a él mismo le daría asco, entonces ya tiene que hacer todo lo que haga falta para poder permanecer en ese grupo. La historia que yo pienso, vamos a ver, es que esto en realidad no es fácil. O sea, la gente puede oírnos hablar y decir, claro, ojalá yo fuera así. Vamos a ver. Yo pienso que de hecho sea así, se nace así, pero no es una felicidad desde que nace. Hay un momento que te das cuenta de quién eres. Entonces llega un momento en que te paras y hay un cierto desasosiego. Yo no lo voy a negar. Hubo un momento en que la imagen que yo tengo era que había tierra quemada delante y detrás y un páramo delante. Pero es que ya no puedes volver. Para que la gente, no sé si alguien llega a ese extremo y dice, coño, qué miedo, yo me voy. Lo que pasa es que pero también digo que eso no es una decisión que puedas tomar. Eres así, de esa manera. Pero pienso, no sé, que quizá haya gente que lo sea y se echa hacia atrás, no lo sé, y se enganche al fútbol o se enganche a la sociedad, a la comunidad de vecinos, no lo sé, pero que quiero decir que no es relativamente, sí, ahora, bueno, el cambio ya es tremendamente fácil, o sea, no tener relación, o sea, hacer lo que tú quieres en toda tu vida, que coincide además con lo que debes hacer, ahora es tremendamente fácil, pero sí es verdad que hay un momento en que es como, si alguien quiere leer algo, se lo explicaría bastante bien Jung, que es aceptar la sombra. Hay un momento en el que te das cuenta que has aceptado tu sombra y en cierto momento estás perdido, hay un tiempo de tu vida en el que estás un poco desubicado. Eso a mí me ha pasado. Ya no sé si vosotros sois superiores o algo y no ha pasado eso. Pero... Sí, yo podría decir un poco porque como Francisco dijo, de vez en cuando venimos todos de caminos diferentes. A mí me pasó hace ya bastantes años, eh, porque cada cual tiene un poco su condición también y por el tema de la sensibilidad también. Pero eso ya me venía de muy lejos, a mí me venía desde pequeño, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Que llegó un momento a donde para mí era insostenible. Llegó esta noche negra del alma, como se dice, yo soy loco, yo estoy loco rematado, ¿vale? Y me lo pasé mal. Me lo pasé muy mal, pero muy mal, durante, no sé si fueron 3, 4 días o algo, no sé, algo así. Y salí a la afuera, un momento, no recuerdo el día cómo fue, y observé, digo, Dios mío,
Pero si es la gente que está enferma. Es la gente está loca, tú no estás loco. Y empecé a ir mejor, por decir de una manera, ¿no? Ese fue sí, sí, es ahí donde me dije: "Vale, vale, vale, muy bien, muy bien. Ahora entiendo mucha cosa de mí mismo", ¿no? Y es Sí, esto, sí. pero no hay un camino, ¿eh? Como por ejemplo, ¿qué puedo hacer para comprender? ¿Qué puedo? O sea, no sab- hay una frase que me ha gustado, la leí hace poco, que se podría, si habláramos de cuando la gente pregunta qué puedo hacer para comprender, o sea, vamos a ver, si no comprende cualquier explicación, o sea, no hay, o sea, si no comprendes no hay explicaciones bastantes, y si comprendes cualquier explicación es innecesaria. O sea, es que no se puede ir dando, o sea, no se pueden dar pasicos. Si voy a dar un pasico, voy a dar un pasico. De momento te despiertas y estás ahí. Pero sí considero que eso ya venía de serie y un día lo descubre. Esto queda un poco, queda un, iba a decir que queda un poco cruel o algo, pero es que pienso que es una facultad con la que se nace. O sea, en realidad no pienso que no todo el mundo va a razonar, porque de origen es posible que no se tenga, no lo sé. Sobre todo porque mira y dices, coño, si es tan fácil, ¿por qué la gente no lo hace? Y entonces la única conclusión que llega y dices, ¿por qué no lo tienen? A lo mejor sí, pero Correcto, es lo único. correcto, O sea, es como la correcto. navaja de Oca, la solución más simple suele ser la que al final funciona. Pero A mí, para mí después bueno, ¿y cómo hago yo para hablar con los otros? Era bastante esto para mí. ¿Y cómo me la hago yo con los otros? Sí, sí, era esto. Sí, sí. yo Sí, que lo he solucionado, no hablo con los otros. Antes yo iba al trabajo y íbamos al desayuno juntos y tal. O sea, cuando volví a lo mejor un año por ahí que cogí, vamos a desayunar y dije, no voy a ir nunca más con vosotras. ¿Qué decís? Lo que estáis oyendo. ¿Pero por qué? Porque no me interesa nada de lo que decís. La gente así flipando, digo, lo siento un montón, es que no me interesa. Oye, no sé cómo se lo tomaron, pero ya me voy yo, tomo el sol en mi plaza, esas cosas. Y me da igual, es que me da exactamente igual lo que piensen o no. Yo no tengo ganas de oír si se han comprado un vestido o si su nieta ha hecho no sé qué o qué película van a ver. Es que es perder el tiempo, yo no quiero esto. ¿Por qué tengo que hacerlo? Y soy más feliz que un zombie. Pero normalmente la gente dice, ¿cómo dice esas cosas? Pues yo qué sé, si es que ¿qué me pueden quedar? ¿50 años? ¿200? Más o menos a los ciento y pico pienso llegar, pero en fin, la vida es corta, 100 años oyendo a la gente las cosas que dice. No tengo ganas. tendría, yo tendría más bien una pregunta para ti, Elena. Cuando esta facultad que tienes el otro delante, ves que te está mintiendo a la cara de una manera vergonzosa, ¿qué le dices? ¿Qué le Bueno, dices? eso es lo más divertido. Sí, sí, claro. Entonces que sonríes y bueno, sí, y yo estuve un tiempo, digo, hostia, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Que le digo que se muera tonto, o yo qué sé, qué No, digo yo. no, que responde Elena y luego responderé yo. Feliz, pero mentirte ¿en qué forma? ¿En hacerte un engaño o en que se están mintiendo a ellos mismos y no lo ven? Es que se están mintiendo primeramente ellos mismos, pero te intentan de encolomarte, o no sé cómo se dice en español, intentan, aparte de hacerte creer su historieta, ¿no? De hacerte creer, yo qué sé, ahora no me viene, ¿sabes? Pero te mienten para intentar llevarte por el camino que ellos quieren, yo qué sé, ¿sabes? Pero que ves perfectamente que te está mintiendo a la cara, pues vergonzosamente, sí, 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 sí. Pero es que hay muchas categorías, al tanto, hay que son muy finos, hay de Ya, todo, ya. No, hay de todo. yo es que tengo una ventaja, me viene una cara de mala hostia y no se me dirige. O sea, lo tengo comprobado. Pongo la cara, cuando estoy allí, pongo la cara de no me hables si no es indispensable y funciona.
Entonces no suele mentirme, no doy lugar. Pero Yo el resto, como no tengo a nadie cerca, ni siquiera tengo que poner esa cara. sí, No pero me el resto, no me puede hablar nadie si no le doy voz en el internet. no, pero el resto es involuntario. Tengo un buen amigo allí en el trabajo que un día me confesó, dice, hostia, me estuviste dando miedo 2 años. Digo, calla, ¿qué dices? Dice, no, ya cuando empezamos a hablar y viéramos similares, dice, pero es que dan miedo. Dice, pues no me lo esperaba. Pero, en fin, eso la verdad es que te quita muchas tonterías de medio. Bueno, Más pues mola. yo, cuando alguien me miente descaradamente, o cuando estoy jugando a las cartas y hacen trampa, en fin, cualquier cosa que sea que traten de engañarme, yo nunca digo nada. Nunca digo nada porque si no digo nada, el que tiene la ventaja soy yo, no el que miente o el que hace la trampa. El que tiene la ventaja es el que sabe lo que está pasando y se calla. ¿Por qué? Porque yo sé que ha mentido, que ha hecho trampa, pero él no sabe que yo lo sé. Por lo tanto, la ventaja la tengo yo, no él. Es la actitud que he tenido también, eh, pero por momentos también he tenido que decir, bueno, a ver, de esa manera estás seguro y le he hecho reír al otro, ¿vale? Entonces ya todo bien, ¿no? En este sentido. Pero que sí, la gran mayoría del tiempo yo me callo. Digo, va, muy bien, perfecto. Que Es que no sé qué decirte, Geni. Yo pienso que sí, pienso que hay una conciencia vibratoria en el planeta. Y entonces, pues cada uno, explicándolo así, hay muchos tipos, pero vamos a poner dos, la M y FM, por simplificar. Entonces, hay gente que está, o sea, la vibración es la misma, las ondas son iguales, pero uno hace de una manera y otros unos acceden más y otros menos, depende de su propia sintonización. Si la onda está en FM, el que esté sintonizado en AM, pues la pillará de vez en cuando, y el que esté sintonizado en la misma frecuencia la pillará más. Y es posible que esa misma frecuencia, pues haga gente, de alguna manera, haga a la gente que más o menos piensa igual también juntarse, de alguna forma. Pero que ya es un poco misterio, tampoco, no puedo tampoco solucionarlo. porque Otra posibilidad son las posesiones espirituales, ¿eh? Que los que han sido poseídos por un espíritu mm, con más experiencia, con más información o con más vida, como quieras llamarle, ¿eh? Hay quien le llaman, son almas viejas. Entonces, si uno de esos espíritus, alma vieja, con mucha experiencia, posee a otro, entonces el que ha sido poseído, en teoría, tendría una visión, una información, una comprensión mayor que los que no han sido poseídos, por ejemplo. Vamos, ahí entramos en otro tema. El tema era el otro tema del que yo tengo varias teorías, pero creo que sería para otro programa. Pero no, el tema era el por qué la gente relativamente común coincide. O sea, como la frase aquella tan poética de tanto tiempo y tanto espacio y venía a coincidir. Eso era lo que planteaba Geni. Bueno, a ver, si alguien, si los que coinciden, todos han sido poseídos por espíritus viejos, a lo mejor esos espíritus viejos tenían relación anteriormente y por eso han coincidido otra vez. lo encuentro muy lindo, como se dice en Costa Rica. Sí, 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 sí que sería una manera de abordarlo. Eh,
porque es verdad que una coincidencia ni Elena ni yo nos la tragamos, pero tantas coincidencias, pues como que no tampoco, y son demasiadas, ¿no? Entonces, sí, es lo que ha dicho Elena, el FM o la otra, vale, sí, sí, se podría decir, pero con que es tan potente, en fin, es tan potente que me interpela mucho más, eh, que sean, no sé si es una posesión, no me gusta mucho el lado posesión, ¿sabes? Pero Bueno, sí, para que se entienda, para que se entienda. sí, 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 sí. Eh, pero que sí, lo que yo podría añadir aquí es que con que de pequeño tan diferente y que veía las cosas tan diferentes que los demás. Yo hablo de mi recorrido y cada cual aquí, vosotros diréis el vuestro. Y puede que aquí también todavía se añade más coincidencias sin que la fuera. Eh, a ver, eh, con que yo tenía esta sensibilidad tan grande, captaba cosas, ¿no? Y entonces no era una cosa fácil para mí, que me ha salido años para poder vivir y tranquilamente y viendo muchas cosas también, como ya hemos compartido. Eh, pero que aparte, la idea o la palabra posesión, lo que yo podría decir, porque sí ha sido vivencia mía, es que me he sentido ayudado. Yo he visto que he estado ayudado, realmente. O sea, que había algo o alguien dentro de ti o al lado o encima o dentro que de alguna forma te ha ayudado o te ha hecho ver o te ha puesto unos ejemplos para que pudieras comprender. Entonces, eso sí, se puede llamar posesión, se puede llamar el ángel de la guarda, pero lo que está claro es que no es algo natural. Sí, correcto, correcto. A tal punto que varias veces me dije yo mismo, pero ¿quién quiere que haga qué? ¿Sabes? Un poco digo, a ver, si estoy ayudado, ¿quién está en mí ¿Quién me o quién? ayuda? ¿Quién me ayuda? Sí, Claro. sí, sí, es esto, es esto. Sí. Porque bueno, sí, sí, bueno, me han ayudado, sí, evidentemente, con muchísimos, muchísimos ejemplos y sobre todo que eso fue un paso para mí de entender realmente que yo era era un ser encarnado, porque tantas veces, pero no solo en el tema de la muerte, en muchos otros temas, pero en el tema de la muerte sí. Y ese tema de la muerte lo tuve resuelto eh, una vez que entendí o me hicieron entender que yo podía ver una persona y podía sentir que se le estaba acabando su camino en este mundo. Y eso me ha pasado muchísimas veces, muchísimas, ¿no? Y eso me lo hicieron entender en mi propio nacimiento, que llegó un momento a donde estaba tan límite que estaba para irme al otro barrio, pero me pegaron un ostión y me dijeron, no, no, aquí te quedas. Y entonces se abrió una ventanilla. Se abrió como una ventanilla, si lo puedo decir así. Y eso pues ya he contado aquí lo que yo varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el capitán de la policía de la ciudad donde vivía en España, un señor Antonio, que era un poco una persona rústica, bastante rústico, pero yo percibía su alma, que era una buena persona, verdaderamente una buena persona. Y no sé, y un fin de año
que era por noviembre, lo veo por la acera y estaba un poco más lejos y ¡puf! Sin que yo no hiciera nada, ¿eh? Lo miro y digo: "Uy, le queda poco". Y lo dejé así, no nos crucemos ni nada aquel día. Y mira por dónde, que en el mes de enero del año que viene, eso era noviembre, tengo que renovar DNI y voy a la policía para renovar. Y no estaba, y había el suplente que estaba allí y me hace el DNI y todo, y le digo, bueno, y al favor, y saludas a Antonio, que no le he visto. Y dice, no, Antonio murió diciembre del año pasado. O sea que de estas puedo contar unas cuantas, ¿sabes? Entonces, todo eso pide una gestión y eso cuando eres de muy joven que lo vives, pues es un A camino ver, muy aparte. sí, tú has dicho que en el nacimiento que prácticamente estabas muerto y has vuelto, ¿vale? Has dicho eso, ¿no? Sí, correcto, Bien, sí, sí. entonces yo digo, ¿y si estabas muerto y moriste y lo que hicieron fue poner a otro? Decir, bueno, ya que estamos, pon ahí otro, ¿para qué vamos a desperdiciar el cuerpo este pequeño Mm. y tal? Ah, ah. Bueno, pues entonces aquí yo le pediré algo, Francisco, usted que habla con su almohada y le pide qué nombre tiene este. Quiero saberlo. El nombre, no, el nombre, a ver, el nombre es Genís porque el que habita en tu cuerpo no es el niño que murió, sino el nuevo que entró. Y ese eres tú, o sea, tú eres el El nuevo, poseedor, no el poseso. El poseso ya murió y tú eres el otro. Entonces, ¿qué pasa? Que la ventaja del que posee un cuerpo es que normalmente lo ha poseído eh, sabiendo lo que estaba haciendo, por lo tanto, domina el otro lado. O sea, es que el que no ha estado nunca al otro lado tiene unas limitaciones brutales. El que ha estado ya en el otro lado y conscientemente vuelve a este lado, entonces tiene una ventaja, tiene una información, tiene experiencia, tiene otras cosas que el que nunca ha pasado al otro lado no tiene. Y no es que no tiene, es que no la puede tener. Entonces, si diéramos esa hipótesis como medio buena, eh, tendríamos que admitir que en este planeta solo hay gente que entra por primera vez, o sea, que tienen la primera experiencia, la primera vida. O sea, podríamos decir que es un planeta para primerizos. Y entonces, claro, ninguno puede razonar porque están como en la guardería, están con el andador todavía. Pero si alguno de ellos, de este planeta de primerizos, es poseído por alguien que ya ha tenido unas experiencias, otras vidas, otro tal, entonces sí, ese ya tiene una experiencia y unos conocimientos y unas cosas que puede entrar en este planeta en un cuerpo que no era el suyo y entonces sí, puede razonar, puede hacer cosas que los de aquí no hacen. Y que dice, pues es raro, porque parece sencillo, pero no lo hace nadie. Todo el mundo hace lo que no le conviene. Claro, porque es un planeta guardería de niños de 3 años. Los niños de 3 años pues les cogen rabietas y hacen tonterías. Pero hay unos pocos que han sufrido una posesión por un ente que no estaba, podríamos decir, diseñado o programado para llegar a la guardería esta. Y entonces ese tiene una experiencia, unos conocimientos muy superiores y es capaz de hacer cosas que los de aquí no hace nadie. Entonces, eso es una hipótesis que podría ser válida.
Entonces, tú mismo has dicho que estuviste prácticamente en la muerte. Bueno, pues eso es una posibilidad para que hubiera un cambiazo. Sí, aquí yo diría que eh, salvo, salvo el lado que usted dice que tiene la experiencia de otras encarnaciones, entre comillas, o otras experiencias, entre comillas, en este mundo, que sería lo mismo. Aquí no entraría yo y le diré por qué. Yo iría más, el resto se lo compro, Francisco, sin problema. Em, Se lo compro, pero le añadiré y entonces va a entender la cosa. No solo es este campo en el cual, porque yo recuerdo que me ha pasado bastantes veces. Necesito saber algo de algo porque para mí es importante. Por ejemplo, una pregunta existencial, ¿no? Eh, Me ha pasado que de un golpe, sin que yo no haga nada, y sin pensar en esa pregunta ni nada, ¿vale? Me encuentro en un lugar a 1500 kilómetros al lado de personas y hablan de lo que yo necesito saber. Y de la manera que lo dicen, sé que aquello es aquello. Y eso me ha Vale, pasado. Y bien. eso, El encontrar respuesta a una pregunta desconocida o difícil para ti, podríamos decir que es una facultad. Y esa facultad, que puede que no sea ni siquiera una facultad, sino que sea, ¿cómo lo diría yo? Un aprendizaje. Imagínate que eso lo puedes aprender en otro planeta en la vida 72. Entonces dicen, bueno, cuando tenga una pregunta que no sepas, tienes que hacer esto, esto y esto. Y entonces la frecuencia de tu pregunta conectará con la misma frecuencia de la respuesta. Y entonces te desplazarás donde está la respuesta y lo entenderás enseguida. Y eso podría que ni siquiera fuera un don o una facultad, sino una técnica que se pudiera aprender y que que no tiene por qué ser, claro, mirado desde la guardería nuestra, eso parece imposible, pero no. O sea, todo lo que para la mayoría es magia o es paranormal o es imposible, no lo es. Sencillamente es que todavía no hemos conocido el mecanismo que lo hace funcionar. Y si nos lo explicaran, diríamos, pues claro, sí es verdad, sí, así es. Porque claro, están los gemelos univitelinos, ¿eh? Que como son del mismo huevo, del mismo óvulo, tienen exactamente todo su cuerpo es igual, es la fotografía, tiene el mismo código genético, todo, porque son del mismo huevo. Entonces hay uno en España y uno en Nueva York. Y el de Nueva York le atropella una moto. Y el de España lo sabe en tiempo real. En el mismo momento sabe que a su hermano gemelo univitelino le atropella una moto. ¿Por qué? Porque hay una conexión, porque los dos cerebros son el mismo cerebro. Y al ser el mismo cerebro, tiene la misma frecuencia cerebral. Las ondas de cada uno de esos dos cerebros son la misma frecuencia. Y esas ondas cerebrales tienen la virtud de desplazarse sin importar ni el tiempo ni el espacio. O sea, se desplazan a cualquier momento de la galaxia en tiempo real y además no importa que esté lejos y en tiempo real. O sea, entonces el gemelo sabe lo que ha pasado.
¿Por qué? Pues porque tiene la misma frecuencia. Bien. Quiero decir que es algo que se puede explicar científicamente, lo que ocurre con los gemelos univitelinos. Bien. Entonces, tú imagínate que vas a un cursillo en la vida 74, dices, va, voy a hacer un cursillo de, conectar con respuestas que me interesan, que están ocurriendo en algún sitio que puede ser incluso de otro planeta, y eso es lo de menos, porque como la onda cerebral no tiene problemas ni con el tiempo ni con el espacio, da igual. Bien, entonces haces el cursillo y te explica, mira, cada pregunta tiene una frecuencia. Y entonces tú tienes que buscar la misma frecuencia donde estará la respuesta. Y para encontrar esa frecuencia, pues tienes que hacer, retorcerte la oreja derecha un poquito, y cerrar el ojo izquierdo y pensar en lo tal. Y entonces entrarás directamente en contacto con la respuesta. Un cursillo. Entonces, el que ahora habita tu cuerpo, hizo ese cursillo. Y entonces puede hacer eso cuando quiera y lo hace cuando lo necesita. Y tú dices, uy, qué cosa más rara. No, es rara para alguien de esa guardería, pero no para él. La explicación que hace sí, tiene sentido. Pero yo voy a ahondar todavía más en mi vivencia y tanto Elena como usted me podrán decir. Es una pregunta existencial ¿cómo decirlo mejor para que pase mejor el mensaje? Em, que yo necesito profundamente. Y cuando yo me encuentro, bueno, esta vez porque me encuentro al lado de personas, ¿vale? No físicamente, ¿eh? No físicamente, evidentemente. Y oigo, siento que no soy yo. Siento, más bien es, ¿cómo decirlo? Es de un golpe como si me acompañaran a lo que yo necesito, ¿sabe? Es alguien que me acompaña, es como si me acompañaran. Bueno, Sí, eso tiene una explicación más fácil todavía. Porque, claro, en el cursillo te dicen, mira, cuando tienes la prueba tienes que conectar y tal. Y entonces, por esta aplicación del cerebro, porque en el móvil puedes cargar aplicaciones, pero en el cerebro también. Entonces llamas a un asistente existencial y él te acompaña al sitio exacto, ni siquiera tienes tú que preocuparte. ¿eh? Y ya está. O sea, que eso, claro, si no has hecho el cursillo, no sabes el mecanismo completo y ahora, a medida que lo vas explicando, pues ya se va complementando el mecanismo. Bueno, si aceptamos esta teoría, yo tuve que haberme muerto antes de nacer también, si esto fuera cierto. Mi madre tuvo una enfermedad y tal, pero no tenía que haber nacido. Y aquí vine yo, sorpresa. Y sí, yo desde siempre he visto a todo el mundo raro, pero desde los 4 años me acuerdo que todo el mundo era raro. Y entonces, a mí me pasa algo parecido como a Genis, pero yo no siento, hay una diferencia, yo no siento ninguna ayuda exterior ni que nadie me acompañe. Yo hay un momento, pero sí, yo necesito saber algo y hay un momento en que lo sé, y de momento digo, ay, ya lo sé. Y además siempre, casi siempre en el mismo momento, es justo antes de dormir, ahí accedo a algo que sé las cosas. Pero no siento que haya, hombre, a lo mejor sí, a lo mejor hay alguien que, pero no siento lo que es alguien que me acompañe. O sea, tengo como el acceso a un sitio, pero sin nadie. Bueno, es Sí, que seguramente puede que haya varios modelos de técnicas para lo mismo, y entonces puedas seleccionar el yo solo o con asistente. Y entonces, según lo que hayas seleccionado en la configuración del modelo, pues pasará de una cosa o de la otra, pero la técnica central o principal es la misma. sí, no, sí, yo decía otra variante, pero que al fin y al cabo llega al mismo resultado.
Yo no, a mí lo que me lo cuenta es la almohada. Yo me acuesto y ya por la mañana, cuando me despierto y veo que tenía la boca cerrada y estaba respirando por la nariz, entonces digo, uy, ya sé lo que quería saber, ya lo sé. Y no sé por qué lo sé, pero ya lo sé. Pero es por la mañana. Tenemos 3 variantes. Genís que se Sí, lo dice, yo en el momento antes de dormir y usted por la mañana. Yo Y ya tengo está. tenemos Eso a lo mejor, hay unas casillas y te dicen, ¿cuándo quieres saberlo? Y yo enseguida, y no, yo por la mañana, así me pilla fresquito y tal. Y entonces han marcado esa casilla y funciona así. yo la casilla mía lo dejo en el aire. O sea que, ¿cómo decir? Hay esta necesidad muy profunda, fuerte, interna, y entonces sí, esta sensación, em, como si bueno, no sé si es que me llevan en el lugar también, em, pero que sí, que como si me dijeran, mira, es aquí para ti, es esto para ti. Bueno, ahí hay dos posibilidades, que te lleven a ti a ese lugar o que traigan ese lugar a ti con una representación holográfica para que lo veas o tal, pero que no es que esté allí. Porque ten en cuenta que, como he dicho antes, las ondas cerebrales eh, no tienen nada que ver ni con el espacio ni con el tiempo, y eso quiere decir que la conversación que tú oyes y que te soluciona el problema puede haber pasado en otra galaxia hace 2 trillones de años, ¿vale? Pero te traen esa conversación y mira, a ver, esto es lo que necesitabas saber. Y la traen aquí, pero es por eso, porque en la onda cerebral el tiempo y el espacio no importa, no existe. En el momento que sintonizas la misma frecuencia, lo tienes. ¿Eh? Entonces puede ser que tú vayas allí, pero más fácil es que eso venga aquí, pero no que venga aquí físicamente, sino que venga aquí en forma de eso, de onda cerebral, que es en lo que se basa también lo que yo llamo el depósito atemporal de sabiduría del universo, no del planeta Tierra, del universo. Y allí están todos los pensamientos de todos los tiempos, de todo el universo, todo el tiempo. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú necesitas saber algo, está allí en ese depósito. Tienes que ver la manera de acceder. Pero cuando accedes a esa respuesta o a esa solución o a esa información que necesitas, esa información puede estar allí grabada, porque allí están todas las ondas cerebrales que se han producido, están todas allí. Y tú seleccionas la respuesta por sintonía con la frecuencia de tu pregunta. Y eso es así. Es que es lo mismo que la radio. Tú tienes una radio y entonces tiene un botoncito y vas rodando. Y entonces cuando llegas a la frecuencia en que emite Radio Madrid, pues oyes Radio Madrid. Pero si sigues rodando y llegas a la frecuencia donde emite Radio Barcelona, pues entonces oyes Radio Barcelona. Radio Madrid sigue estando en el aire. O sea, en el aire donde estás tú, está Radio Madrid, Radio Barcelona, Radio Málaga, Valencia, están todas allí en el aire. Y tú vas cogiendo una a una por el mero hecho de poner la misma frecuencia en la que emite la emisora, en la misma en la que recibe tu radio. Y cuando las dos frecuencias están sintonizadas, tú estás oyendo la radio que acabas de sintonizar y todas las demás no las oyes. Entonces, con las preguntas pasa lo mismo. O sea, hay un sitio en el universo que está todo, pero no todo de aquí, todo, de todo el universo, de todos los tiempos.
incluso me atrevo a decir, que es mucho atrevimiento, pero yo soy así de bruto, porque claro, lo que dicen del Big Bang, todo eso es todo mentira. El universo ha estado siempre ahí, y siempre ha estado ahí y siempre estará ahí, porque cualquiera lo destruye con lo grande que es. Además, son todos rocas fuertes que con una masa cuestan mucho de romper. Bien. Entonces, lo que pasa cuando lo que hablan del Big Bang sencillamente es la última explosión, la última, pero la última de infinitas explosiones. Durante todo el infinito del tiempo ha ocurrido eso. El universo se contrae, se contrae toda la materia en una pelota de fútbol, y cuando hay allí una densidad brutal hay millones de grados y explota. Y entonces vuelve otra vez a expandirse y vuelve toda esa materia, vuelve a formar estrellas, planetas, galaxias y todo eso, y se va expandiendo. Hasta que una vez que se pierde la fuerza de la explosión original, entonces se para y ya por la gravedad empieza a contraerse. Vean. Entonces, yo me atrevo a decir que ese depósito de sabiduría que hay en el universo, como no le afecta ni el tiempo ni el espacio, sobrevive a los Big Bangs, sobrevive a las explosiones del universo. Y entonces ahí puede haber cosas, soluciones de hace, porque claro, ahora hablan de este universo que tiene 13.700 millones de años. Vale, muy bien. Pero es que allí puede haber cosas almacenadas de trillones y trillones de años, pero de otros universos anteriores, de otras explosiones anteriores. Y allí está todo, allí no falta nada. Y la única manera de acceder es sintonizar la frecuencia de la pregunta con la frecuencia de la respuesta. Nada más. Que tiene todo el sentido lo que usted dice, y el atrevimiento que usted dice que es atrevimiento, lo encuentro muy sensato. Sí, 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 sí. Entonces, somos infinitos. Somos infinitos. Eso ya no lo sé porque no. A ver si lo consulto y mañana la almohada me lo dice. Es que no me lo había preguntado nunca eso, porque bueno, como voy al día, mañana que toca para comer, y lo del infinito me la trae floja, pero bueno, lo puedo consultar. En realidad no seríamos infinitos, según lo que acaba de comentar, o sea, infinito es que no tiene fin, pero ya están todas las ideas recogidas en algún sitio. Sí, sí, las ideas están allí. Entonces ya Y las ideas, porque claro, una vez que sabes eso, entonces ya le quita importancia a todo, porque yo cuando era más tonto pensaba que cuando se me ocurría una cosa original que nadie en el mundo se le había ocurrido antes, yo decía, joder, qué listo soy. Y entonces, ahora no, ahora me doy cuenta de que eso no se me ocurrió a mí, sencillamente que conecté con eso que ya estaba, se le había ocurrido a 50.000 millones de personas durante trillones de años lo mismo. Y entonces yo llegué a un momento que conecté con ese pensamiento, sea como sea, y pensé que se me acababa de ocurrir a mí. Pero que no se me había ocurrido a mí, que eso es más viejo que la tiña. Que es lo que mismo que le pasaba a Mozart, que conectaba allí y decía, hostia, qué sinfonía más chula, y se ponía a escribirla al dictado porque la estaba oyendo, porque había contactado con la frecuencia de esa sinfonía y se ponía y le escribía la sinfonía entera sin ningún borrón porque la estaba escuchando. Cualquier cosa que pensemos, que ideemos, yo tengo la seguridad de que ya alguien la ha hecho antes. Sí, claro.
Es clarísimo, eso es clarísimo. Ahora bien, muy interesante lo que se comparte. Yo abundaría un poquito más lejos, si es más lejos, no lo sé. Ya que hablamos que podríamos ser infinitos, eso llegamos ya aquí a otra cosa, que no tendríamos ni principio ni fin. Sí, claro, la palabra infinito quiere decir eso. Si no tenemos ni principio ni fin, entonces aquí seríamos protagonistas nosotros mismos y muchas veces siendo inconscientes. Seríamos como el Señor, que no tiene ni Sí, principio ni... sí, sí. Y todo lo que se diga del Señor, pues no es el Señor, porque sería definir y no se puede definir, ya que es infinito, que no tiene principio ni fin. No sé si voy bien. Sí, sí, no, no, claro. Pero es que no sé si somos infinitos o no. O sea, no, lo que estaba hablando antes, todo ya está hecho. O sea, infinito significa que siempre queda algo más que hacer. Pero es que en realidad no creo que quede nada. Yo creo que ya está todo desarrollado. Sí, sí, Entonces, yo Sí, voy. los sabios antiguos dicen que no hay nada nuevo bajo el sol y que es igual, lo de dentro es igual a lo de fuera, lo de arriba es igual a lo de abajo, etcétera. O sea, que está todo inventado. sí. O sea, que por eso no creo que seamos infinitos. Ahora, lo del principio y fin ya, eso sería meternos en conversaciones de 11 bares. O sea, para mi entendimiento, a mi mente, eso de no tener principio y no tener fin me cede. Lo de tener fin, sí, pero lo de no tener principio es algo que no me caliento la cabeza. No tiene sentido ninguno. Para eso está la fe. Siempre, sí, eso para mí, si me permites, Sí, siempre hemos sido, siempre. Es esta la definición que doy. Siempre hemos sido. Entonces, aquí hacemos parte de todo ese universo. Y puede que una sola pequeña parte de ese ser que habita ese cuerpo, esa pequeña parte habita otros cuerpos o otros lugares en el universo. Podría. Es una hipótesis. bueno, es que luego está la hipótesis esa de que estamos en diferentes sitios a la vez, o sea, en diferentes dimensiones. Aquí tú eres geni que vive en tal sitio y en otro lado eres cocinero, en otro lado eres médico, en otra dimensión eres maestro, yo qué sé. Esa es otra de las teorías. No lo sé. ¿Sí? Y eso lo que pasa que, claro, esas teorías que dices, parece, según entiendo yo la teoría, que no es que me la crea, es que cada vez que tomas una decisión, eh, entonces se crea otro universo paralelo con esa decisión, pero se queda con la anterior decisión otro, o sea que hay miles de personas, cada uno, según la decisión que tomaron, están en un sitio o en otro. Y todos a la vez, no sé, yo eso lo veo un poco embarullado, Sí, porque no, a pesar de que el universo es infinito, tanto universo paralelo al final no cabría. Vamos, sí, no, yo digamos, no la creo por eso, porque o sea, la he puesto, pero no la creo porque tomamos miles de decisiones a diario. Me como una no, manzana no, pero no, y el problema no es ese, el problema es que cada decisión de cada persona genera un universo. despliega un universo paralelo. O sea, sería Y, imposible. joder, al final ya tropiezas con todos los universos. Sí, no, Sí, eso no es factible. sí, no, aquí no la veo tampoco. No, no. Ahora bien, para volver a otra cosa, yo hablo aquí de la persona que de un golpe hace el salto, que se da cuenta, que se dice hoy al día la palabra moderna, actuales, ha despertado y todo esto, ¿no? Hay aquí dos maneras para esa clase de persona que es la de, hay ciertos que
que alegremente, me parece ser que es el caso de usted, Francisco, alegremente caminan y hacen y van, y otros que van mucho más, más precaucionosos en este camino, si se puede decir camino interno. No sé si se me entiende lo que Sí, intento bueno, decir. cuando decías la palabra era precaución, has dicho una palabra Sí, con 3 idiomas mezclados, pero bien. ah, sí, sí, bueno, mira, Sí, no, precaución, a ver, así, efectivamente, yo hago las cosas con más ligereza, podríamos decir, y otros se lo piensan más o llevan más precaución. Pero yo eso lo veo, que lo hago así, pero no porque yo no tenga precaución, sino porque como solo tengo una opción en cada minuto de mi vida, pues no me paro a pensar. Y los demás, como no tienen claro lo que tienen que hacer, van más lentos y con más precaución. Y yo no, yo tengo la intuición, o no sé qué palabra utilizar, para decir, bueno, está claro, ahora lo único que puedo hacer en este momento y en estas circunstancias es esto, porque hacer cualquiera de las otras posibilidades me metería en un lío y eso no lo voy a hacer y ya está. Entonces, claro, como los otros no ven claro las elecciones, entonces van mucho más lentos y con mucha más precaución y así todo meten la pata. sí, sí, sí. No, Hablaba no sé, yo paralelamente. no, yo no veo lo que es una lentitud. Es que yo tengo una teoría que es el que ha llegado a un sitio, dice, oye, o sea, dice, uy, has despertado, como dice, que no me, por cierto, no me gusta nada eso de despertado, me he despertado, pero una palabra más tonta. Pero el que ha despertado, para que la gente lo entienda, estaba ya despierto antes. O sea, no pienso que haya un camino ni una evolución. Simplemente un día dice, ah, estoy despierto, pero ya lo estaba. O sea, se ha llegado antes de llegar. Claro, como lo del primer paso es el último. No pienso que haya un camino. Correcto. Sí, sí, correcto. Aquí Hay, estoy de hay acuerdo. quizá una toma Sí, de conciencia de quién eres, pudiera ser, pero no sí, una evolución hacia el sitio. No, es que ahí hay dos posibilidades. Está el que dice que, ay, a mí en el 2020 yo desperté, y es mentira, no ha despertado. Esa es una posibilidad. Y otra posibilidad es que ya estaba despierto y en el 2020 se lo pusieron, se lo restregaron dando por la cara que digo, joder, esto no se lo creía nadie, pero que ya estaba despierto de antes. No, es que tú despertarte en el 85, en el 78, en el 40, o sea, tú despertarte el día que naciste ya eras así. Ya tomaste conciencia de cómo eras, pero no hay una, o sea, tú, o sea, la gente ya es como es cuando nace. Esa es mi teoría. Pero Sí, no sí, sé. ¿no? Claro, claro. Efectivamente. Y para ser como eres desde que naces, tiene que haber pasado algo que te diferencie del resto del planeta Tierra. Porque si el 99,5% del planeta Tierra siempre hace lo que menos le conviene y toma las decisiones equivocadas y vive amargado, ¿eh? Si hay 4 gatos que viven mejor o bien, quiere decir que ahí hay algo que los diferencia. Efectivamente, ese algo tiene que ser de nacimiento, pero, pero no porque a lo mejor eso, es decir, naces tú y no estabas despierto y dices, bueno, pues lo quitamos a este y ponemos a uno despierto. Ya, pero es que este no le tocaba nacer en el planeta guardería. Bueno, ya, pero ahora nos viene bien así para cuadrar los números de la semana, porque si no, San Pedro se va a cabrear y meten a ese y ya está. Y efectivamente sí, ese estaba despierto de hace 4 vidas, pero, mm, pero no estaba programado para venir aquí. Y eso sería lo que diferencia al 99,5%.
Sí, tiene sentido. Sí, sí, lo tiene. Aparte, otra vez, Francisco, es que este ya ha encarnado varias veces, presuntamente. Aquí yo, Sí, claro, desde claro, el punto ¿no? de vista Tiene una monetario, experiencia, tiene tal, y por eso no estaba previsto ni programado y quizás incluso prohibido que viniera al planeta guardería. Porque claro, aquí, ¿qué va a hacer aquí? Esto está, pues eso, es como una granja de engorde de pollos y claro, en esa granja ponen los pollitos recién salidos del huevo para engordarlos. ¿eh? Entonces, allí no van a poner pavos ya criados de 15 kilos, porque la granja es para engordar pollitos recién salidos del huevo. Entonces, que a esta guardería venga alguien que ha pasado la vida 74 y ha hecho el cursillo de poder sintonizar frecuencias de pregunta y respuesta, etcétera, etcétera, no tiene sentido. ¿Y para qué viene? O sea, ya tengo más teorías, pero yo no las voy a comentar porque ya son demasiado paranoicas. Pero Bueno, más que la que acabo de decir ya es difícil superarla. no, si digo esta ya es famoso. Pero, a ver, vosotros, una persona así, ¿para qué viene aquí? ¿Por qué vendría alguien? Porque a lo mejor estaba huyendo del infierno. O sea, Valli y San Pedro, bueno, infierno es una manera de hablar, ya sabemos que el infierno no existe, pero pueden haber otras situaciones que no sean agradables, ¿no? Y entonces hay unas leyes fuera de esta dimensión, hay unas leyes, y entonces le dicen, mira, tú vas a pasar por el aro de Ganímedes, eso es muy feo y duele mucho y tal, pero claro, has hecho muchas guarradas y tal. Y entonces le dice al alguacil, llévatelo y embárcalo para ir allí. Y entonces que ya tenía mucha experiencia y tal, y tiene telepatía y tiene todo, pues ve que hay un niño recién nacido que va a morir o que ya se ha muerto y se escapa del alguacil y se mete ahí y ya está. Y punto. Sí, estoy de acuerdo con eso. Mi teoría iba por ahí de escapar por otro sitio, pero si la completo queda demasiado fuerte. Pero vamos, básicamente tengo esa teoría. O sea, que tenías la misma que yo. Sí, Sí, claro, es pero que lo que como pasa hay es que pocas que tengan lógica. pero no termino de completarla, pero va por ahí. Vale, vale. Y entonces, claro, acaba en un planeta guardería, pero escapando de algo peor. Pero claro, resulta que cuando llega dice, uy, aquí me hago yo el amo, porque aquí la gente no tiene ni zorra idea de nada. Y ya está. Y entonces vive de maravilla, claro. ¿Y tú, Genis, qué opinas de eso? pues sí, sí, es una posibilidad que dice Francisco. De la otra parte, yo diría que, bueno, si hablo de mi vivencia personal, los palos me han ayudado mucho, y las patadas al culo también me han ayudado. Eh, Sí, momento. Pero fíjate que a ti te han ayudado los palos y las patadas al culo. Pero yo conozco cientos de personas directamente, conocidos, cercanos, etcétera, etcétera, que le han dado 10 veces más palos que a ti y 10 veces más patadas al culo y siguen igual que el primer día. Quiere decir que a ti te han ayudado porque tú ya sabías que eso era eso y que lo otro era lo otro. Y estos no, estos siguen en la guardería y les siguen dando palos todos los días y ahí están, y claro, ¿qué vamos a hacer? La vida es así, esto es un valle de lágrimas y ya está. No, y porque si ha huido del infierno y te dan palos, dice, vaya, ¿esto qué? Esto no es nada. Esto es una porquería. Es que lo que para otras personas es tremendamente insoportable,
O hay otras personas que no es para tanto, pues tampoco es para tanto. Yo veo a gente quejarse de cosas, los miro y digo, ¿será posible? Porque considero que es una nimiedad, tontería. Porque se han quedado infantiles y están aquí. La sola pequeña gota de agua que le cae sobre la nariz es directamente el tejado de la casa que le cae encima para él. Y están aquí. Bueno, sí, es esto. Sí, sí, exacto. Pero bueno, no sé, ahora se me ha escapado una que quería enviar y no, sí, es correcto lo que dice usted, Francisco, que bueno, que les dan muchas patadas y que no hay manera, y que no hay manera. Exacto. Y sí, entonces es verdad también que llegamos al mismo punto que usted lo pone un poco como que a saber que ha venido con una experiencia y todo eso. Puede que es otra cosa alineándome a este lado que usted dice o hemos hablado aquí del infierno, por ejemplo. El infierno sí tiene varias, digamos, grados, porque ya hablemos de esto. Cuando estuve hablando con mi amigo fallecido y me lo hizo sentir y él se reía, se sonreía, porque sabía perfectamente que no me podría quedar. Me hicieron sentir planos muy, muy, muy bajos, que existen, a donde están ciertas, no sé si se puede decir almas o divinidades que, que bueno, y es increíble, es inaguantable, no lo puedo formular con palabras, eh, y lo que me saltó es que es terrible lo que voy a decir, pero que es ahí a donde yo sentí que estaba mi padre, mi propio padre biológico, porque él utilizaba ciertas energías, él estuvo como eran los Rosacruces, historias de estas, te hacía un miedo que te cagabas, la manera de ser de él y todo, eh, y él aterrizó ahí dentro, ¿eh? Él aterrizó ahí dentro, mi padre, sí, sí. Y hay varios niveles, varios niveles, entre comillas, que nosotros hablamos o les decimos infiernos. Sí, sí. Entonces, estamos hablando, Geni, perdona, que si ya estamos, vamos a suponer que estemos en un punto medio, que este planeta es un poco jodido, pero no está mal del todo, en comparación con otros planos. Pero entonces se puede volver hacia Este, atrás. este planeta podría ser un infierno de nivel medio, no el Siempre, malo, no es sino malo, uno que te lo pasas fatal, pero que tampoco es insoportable y pero que, tal. pero que se puede volver o sea, por lo que tú dices de tu padre, estuvo aquí, pero entonces se puede volver a planos inferiores. Se supone que si has llegado aquí ya tendría Hombre, el razonamiento para ascender a un plano superior, no un inferior. ¿No? Sí, yo recuerdo una sola cosa de mi padre biológico, es cuando lo fui a ver al hospital, él no se daba cuenta que se iba a morir, ¿vale? Y yo ya me adelanté, me asenté al lado, estaba en la cama y le dije una cosa, le dije, todo lo que hagas hecho o lo que has hecho en tu vida está bien. Y él se giró y me miró y me dijo, no, ya sé que no está bien. Y ahí se quedó todo, entre él y yo. Y bueno, pero yo con mi amigo, él me hizo, no sé, hace ya bastante tiempo de esto, y me hizo visitar. Y Dios mío, no te quedas, ¿eh? Te aseguro que no te quedas. En nuestros planes no te quedas. Es horrible, ¿eh? Es horrible. Pues venía este planeta y retroceder atrás, desde luego ya hay que...
No sé, es que pienso en un sí, si eso existe en una evolución de plano. ¿Cómo es posible que llegue a este habiendo salido de una inferior y volver otra vez? Qué barbaridad. No ¿Y lo qué? sé, justamente viene bastante a lo que nos está diciendo Francisco, que hay personas que llegan en este mundo y no se dan cuenta realmente de lo que hacen, de lo que proporcionan, son inconscientes y a veces utilizan cosas que no saben, como mi padre, que no saben realmente las consecuencias y se meten en patrañas de primera, ¿vale? Porque jugar con energías tiene consecuencias, ¿vale? Entonces, hay que se meten en situación y después ya no sacas de ahí, ¿eh? No los sacas de ahí. eh, y son personas que no tienen raíz, por decirlo de una manera, ¿eh? Que son más bien chupópteros de energía de los demás, ¿vale? Por no decir que sean unos narcísicos o peor, narcísico perverso, que tiene placer haciendo daño y chupando la energía de los demás, ¿vale? O sea que Sí. hay mucha cosa Sí. y es eso, Y pero... luego, Ujú. y luego que aunque no sienta placer inconsciente, como en el directo del domingo había un mensaje de alguien que preguntaba si emplear fuerzas mágicas contra lo que ahora está contra nosotros. Y entonces, todas esas fuerzas mágicas, la Ouija o lo que sea, sí creo que son leyes. No, o sea, la magia no existe, existen leyes que no conocemos. Entonces, tú llamas a la puerta de unas leyes que desconoces, estás totalmente desprotegido. Te Y puede entonces, explotar en la cara. y entonces es como el código penal ese, que la ignorancia de las leyes no exime su cumplimiento. No Claro. llega ahí, has roto una ley y te lo van a cobrar. Mire, yo es que no lo sabía. Ah, no habéis venido. Entonces, meterse Sí, en mundos de los que tú desconoces su funcionamiento, no lo veo, o sea, no lo veo bien, no lo veo lógico. sí. Por lo que decías antes de que si se puede involucionar, o sea, llegar aquí y luego ir a otro sitio peor, sí tiene sentido con mi propia teoría de la sintonía de las frecuencias. Si tú has estado aquí vibrando a unas frecuencias bajas durante tu vida, cuando desencarnes, esa frecuencia sintonizará con la que es, con frecuencias bajas. Irás a un sitio donde esté vibrando esa frecuencia. O sea, que no es que San Pedro te castiga al infierno. Uy, has sido malo, mira, aquí tengo todo lo que... No, 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 es automático. Es como el karma, es automático. Allí no hay ningún contable. Entonces, tú estás en unas frecuencias y vas a ir a donde hay esas frecuencias. No puedes ir ni más arriba ni más abajo, porque vas a sintonizar con eso. ¿Eh? Y ya Sí, sí, está. Sí, pero sí, sí. fíjate que habría salido esa persona de un plano del que todavía no estaba preparado para salir. Sintonizaba la frecuencia de ese plano y por lo que sea sacó aquí sigue sintonizando la misma, con lo cual vuelve. O sea, Sí, Y todo lo que dice Francisco es correcto. Eso me habló de eso, mi amigo fallecido. Sí, sí, es exactamente esto. El- es lo que se dice la ley de equivalión. Lo que hay abajo es como lo que hay arriba. Y lo que hay arriba es como lo que hay abajo. Y lo que hay a la izquierda es como lo que hay a la derecha. Y lo de la derecha es como lo que hay a la izquierda. Es así, exactamente así. Y entonces, eso mismo que también se llama karma, ¿vale? No sé por qué esa palabra nunca me ha agradado, ¿vale? Por la connotación que le dan en regla general, pero a mí me importa. ya, Pero que sí, que aquí tiene una razón en el sentido de quedarte en el medio, ni tanto arriba ni tanto abajo, ni tanto a la izquierda ni tanto a la derecha, en el medio, en el medio. Y es a donde usted vive, Francisco.
por eso usted no tiene justamente el retorno de sus actos, con las consecuencias. No lo tiene. Está ya Claro, medio. porque yo me he liberado de la ley de causa y efecto, el karma, que es la ley de causa y efecto, entonces yo he dejado de usarla. Porque claro, a ver, el karma parece que es obligatorio, pero no es obligatorio. Es lo mismo que las influencias astrológicas. Las influencias astrológicas no te obligan a hacer lo que te empujan a hacer. Tú puedes hacer lo contrario de lo que te influye, los astros. Entonces el karma es lo mismo, o la ley de causa y efecto. No, Entonces, el karma sí es obligatorio. Lo que no, momento. El karma es obligatorio una vez que has metido la pata, si no, no. Eso sí, pero si no has metido Por la eso, pata, eso estoy diciendo que tú claro, puedes, es que es lo mismo, la influencia astrológica también, si tú te dejas llevar, si tú tienes ahí una influencia que dice, uy, deberías matar viejecitas, y tú dices, ah, pues sí, me apetece, mira, me lo pide el cuerpo, y vas y matas viejecitas, pues claro, te has dejado llevar por la influencia astrológica. Si yo tuviera la misma influencia, me dijera, tenías que matar a viejecita. Y digo, joder, qué pereza. Y además eso luego problemas que te calla, no digas tonterías, ya está. Entonces ya te has librado de esa influencia astrológica. O sea, has dejado de usarla. ¿eh? Eso no quiere decir que las influencias astrológicas que sean positivas para ti, que no las impidas, las haces y además te gusta hacerlas. Pero las que no son buenas, que también las hay, en todas las cartas hay buenas y malas, pues esas realmente no las haces. Te lo pide el cuerpo, sí, es verdad, pero tú no lo haces. ¿Por qué? Porque no te conviene. Y ya está. sí, Entonces, pero el karma es lo mismo, es lo mismo. O sea, yo no, cada pero no, día hago lo que tengo que hacer para que no me explote en la cara y ya está. pero no es correcto, salvo que entonces llamáramos y si fuera la otra cosa el Dharma. O sea, unas causas provocan consecuencias, pero nosotros Es, hacemos causas que provocan buenas consecuencias. Entonces, eso se llamaría Dharma entonces, si no es karma, ¿no? ya, no, a ver, yo lo que estoy diciendo no es hacer buenas obras, sino No, no, que todas las cosas que me generarían problemas y facturas, que son el karma, no las hago. Y sí, sí, como llevo décadas sin hacerla, pues no me pasan factura y ya está. sí, pero ¿cómo se llama lo que no pasa factura, pero sí tenemos una buena vida, No, una a buena ver, salud? ¿Eso cómo se llama? no. Una cosa es que no hagas nada, ni malo ni bueno, y no te pasan facturas, y otra cosa es no hacer nada malo, a cosas buenas, y entonces te pasarían devoluciones de dinero de Hacienda. No, pero que no, Que no es el hablo, Dharma, que no es el hablo de Dharma. eso. A ver, en plan sencillo, llevar una buena alimentación y tengo una buena salud. ¿Eso cómo se llama? O sea, es una consecuencia de una causa. Sí, claro. Esto es haber hecho lo que debías hacer y ya está. Es un Pero karma. Eso no, sería un karma. eso no es Dharma. A ver, sí, es que esto, a ver, claro, es que esto, estamos hablando de esto porque la gente piensa que la salud es un premio. No, no, la salud es obligatoria si tú haces lo que quieres. Por lo tanto, cuando algo es obligatorio, no es ni karma ni dharma, es así. O sea, si yo hago la vida, tengo salud, punto. ¿Eso qué es? ¿Un premio que me han dado? No. Es que no puede ocurrir otra cosa. Ahora, si además de hacer lo que debo, hago cosas que podría no hacer y que beneficien a otros y tal, entonces eso ya puede crear dharma. ¿eh? Pero eso no sería la salud. La salud es hacer lo que debes hacer, tienes salud y ahí no hay, es que eso es automático también, ahí no hay nada. Ahora, el Dharma, sí, bueno, pues el Dharma también se crea, tú haces cosas que crees que deberías hacerla por el bien de la humanidad y tal y cual, y eso te puede dar una, ¿cómo lo diría yo? Un estado
de plenitud, de dicha, que el que no lo hace, pues seguramente no lo tiene. Y eso podríamos llamarlo Dharma. Creo que lo único que se puede hacer por la humanidad es aconsejarla, a pesar de que no escuchen o no actúen o tal. Porque en el momento que infieras ya en la vida de otro, No. ya eso ya no es, ya eso es Ah, peligroso. sí. No, es dar Sí. consejos y ya irte a cenar sin preocuparte si lo va a hacer o no, porque no lo va a hacer, claro. Pero tú ya has hecho, o sea, tú has hecho tu parte y ya te vas tan tranquilo. Y aquel que haga lo que quiera. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Que aunque aquel no lo haga, como tú podríamos decir que has quedado bien contigo mismo, te sientes satisfecho de lo que has hecho, eso te da dicha y plenitud. Y no importa que no ha servido para nada, da igual, la dicha es la misma. ¿Por qué? Porque no depende del resultado, depende de tu acción. Y ya está. Y ahí volveríamos a lo primero. No hacen falta los demás, lo que hagan, lo que no hagan, que si tú das un consejo, Eso da lo hagan igual. y lo validen o no lo validen, realizándolo. Volveríamos al tema del principio de la validación ajena. Claro. Si la gente aprendiera a no necesitar validación, a estar contento consigo mismo con lo que él hace, habríamos avanzado una barbaridad. Ya, pero como tienen la desgracia de nacer en el planeta guardería, no, su software no está preparado para poder hacer eso. Y aunque se lo expliques y le hagas dibujitos, no lo van a hacer. En este lado que habláis de dar consejos, yo tengo una actitud diferente. Debo de sentir la otra persona y puede que si es que siento que le voy a dar una palabra, una o dos palabras y nada más. Y se acabó. No le voy a hacer un recital. Em, lo hago poco, lo hago muy poco. Porque es que siento que de todas maneras cae en un pozo y no sirve para nada. Entonces, no lo hago Sí, yo. no, lo que pasa, Genís, es que como tú podríamos decir que no, que no intervienes públicamente como yo, que me meto en fregados y tal, entonces, claro, tus opciones de dar consejos son muy pocas en alguien que te pregunta algo o comenta algo tal. Y claro, eso, o sea, a ti eso te ocurre poco. Si te metieras en los fregados como yo, pues entonces sí, eso aumentaría de número, lógicamente. Y entonces, si te hubieran metido en esos fregados, sería porque ya habías comprendido que tú debes hacer lo que debes hacer sin importarte los resultados. Y esto ya te daría igual. De todas formas, si observamos la actitud de Francisco, hay una cosa que es, el consejo no se ofrece, o sea, esto no es un predicar, el consejo se da si te lo piden. Claro, Entonces, yo no le digo a nadie nada que no me ha preguntado, claro. lo que pasa es que Francisco tiene eso, tiene el canal y le preguntan 500 personas y entonces pues da 500 consejos. Pero generalmente, se ofrece un consejo así, oye, te voy a aconsejar, eso jamás. No, eso yo no lo hago, hombre. No, Sí. sí, en fin, una pequeña corrección, no. A mí, cuando raramente una persona siento que sí, y doy la palabra que justamente él estaba preparado para recibirla. Y ya está, y nada más, yo no espero nada. De hecho, cuando veo que se ilumina la persona, cuando le digo, mira, no ha caído al lado. Y ya está, y lo dejo, nada Ya más. está. Pero que en tu medida, Geni, y yo en la mía, tú también lo haces. Si alguien te lo pide, lo das. No, no tan fácilmente.
no tan Mira, fácilmente así. si alguien te pregunta sobre bueno, vamos a ver, hay gente que te pregunta y yo los miro y digo, pues mira, no tengo ni idea porque sé que vamos, es que están preguntando porque están aburridos o medio de coña o lo que sea. Ahora, distingues cuando una persona te pregunta algo de verdad. Entonces ahí sí les doy el consejo, que sé que no lo van a hacer, también. Pero cuando alguien pregunta que tiene verdadero interés, entonces sí le contesto. Ahora, personas a diario que preguntan tonterías, cientos, y generalmente pues salgo por peteneres. Pero sí sabes que de vez en cuando hay alguien que sí pregunta con ansia de saber. Luego no lo hacen, ya eso a mí me da igual. Pero ahí sí me veo en el deber de contestar. Sí, entiendo lo que dices, que sí que hay personas que te hacen entender que necesitan y la gran mayoría pues no saben lo que te piden. Es esto. Eso es así. Entonces es más bien otra manera de hacer que yo tengo, si es hacer, es de sentir más bien. Yo no sé. Ahora siento sí, sí. Y entonces, pues entonces me sale sin que yo quisiera, me sale una palabra o dos, y eso no soy yo, por decirlo de una manera, y esa palabra cae porque el otro está preparado para recibirla. Entonces, eso sí se ve, se ve. Y yo no espero nada, evidentemente, pero que sí que se ve que el otro es lo que le faltaba. Eso sí que es la ayuda para mí. Hablamos de ayuda, y dices lo que justamente pasa el 99,9%, que bueno, no hacen nada y ya está. Es Entonces, que el 99,9% preguntan porque preguntar es otro tema más de conversación. A mí me pregunta gente cosas y yo sé que sí, están preguntando porque se acaba la conversación del Netflix, pues voy a hablar de otra cosa. Entonces ahí pues, no suelo molestarme mucho, no suelo decir, pues mira, no lo sé, porque sé que no están preguntando por saber, sino por mantener una conversación en la cual no tengo ganas. Pero sí hay de vez eso es bueno. que pasa, Sí, como sí. dices tú, hay veces que sí sabes que esa persona está preguntando. Entonces ahí es cuando sí, cuando ya ahí dice, voy a responderle en la medida que yo sé. Igual, o sea, que otra cosa, yo no tengo, o sea, no tengo seguridad de que lo que yo pienso sea lo correcto. Lo que pasa es que para pensar como pienso ya he pensado muchas cosas antes. Es que Pero yo que no, sí, sí, es que yo no busco intelectualmente una palabra o no sé, no sé, es una otra cosa, puede, me sale de mi interior, por decir una manera, aquella palabra, y es la que le hace falta al otro, oírla. Es esto, nada más. Y es verdad lo que dices, la mayoría es porque, yo te diré, la mayoría es porque se aburren de su vida, sinceramente, y ya está. Se aburren de su propia vida, que no saben lo que hacen en su vida. Y entonces es también como para entretener una conversa, para pasar el tiempo, porque se sienten solas y compañía, y ya está. Es esto. bueno, yo voy a decir una cosa, estoy muy a gusto hablando, pero llevamos casi 3 horas y yo creo que esto igual va a exceder. Sí, Va a es exceder de tiempo. hora, es hora es hora de cenar ya, sí. No sabemos el motivo por el cual la comprensión habita en el ser humano, pero este la tiene o no. No se da tras un camino lleno de arduas experiencias, pues la misma uno lo hunde y a otro, sin embargo, enseña. Es un don, una
actitud semejante a la insolencia que se da por posesión, porque ya has estado fuera y con esa visión vuelves al preescolar de la tierra. Así que no es adquirida a través de la experiencia. Puedes tener 1000 pesares, 1000 alegrías, 1000 tristezas, y ninguna serte útil, pues no sacará su esencia. Perdiéndote en las emociones que esa experiencia conlleva, buscando en la sociedad payasos o plañideras que se rían con tus aciertos y que lloren con tus penas, obviando lo principal, que todas ellas son buenas y que son la realidad. Y es un error huir de ellas con conciertos compartidos o con soflamas de guerra, con el concepto de patria o metido en cualquier secta, ofreciendo quien tú eres a un grupo de gente infecta que pedirá en sacrificio pulir lo que ya no acepta. La comprensión no lo admite, desde un principio libera. Ya traes los ojos abiertos a cualquier falacia abyecta. Distingues la realidad, la mentira te es bien cierta. Por eso no te conmueven las formas en que se presenta. Así que no hay un sendero que recorrer paso a paso. El primero ya es el último, en ese está todo dado. No existe un aprendizaje, no hay camino evolutivo. Es perder tiempo el buscarla. Si no fuiste poseído.